calle en vivo por La Bacana 105.7. Bueno, ustedes saben que el día 30 de mayo es un día bien recordado por los dominicanos, ya que se ajustició a Rafael Leonidas Trujillo en la madrugada de la noche de este día cuando se dirigía a San Cristóbal. Bueno, dicen que tenía una noviecita allá. Aquí está el profesor Aprendo con Rafael Álvarez. Mejor. Maestro de maestro. Profesor, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, casi noche. Sí. Un día como hoy, ¿qué pasó? Bueno, que se dice a la tercera es la vencida. Aunque no podría decir a la tercera, pero quizás dentro, un día como hoy, ajustician a Trujillo. Y cuando digo que a la tercera es la vencida, porque es importante, primero recrear quizás, si tenemos el tiempo, Sí. de que lo que sucede un día como hoy, un 30 de mayo de 1961, es ya como el desenlace de una serie de procesos que se venían dando ya desde hacía tiempo. Ok, O sea, veníamos acumulando cosas. Esa fue la Exacto. gota que derramó el vaso. Exacto, como que a Trujillo lo matan en un día como hoy, pero ya nosotros habíamos tenido varios intentos de matar a Trujillo Fallido. y de tumbar la dictadura de Trujillo. En el 59 hubo un intento. Bueno, comenzamos, claro, esto dando un salto histórico grande. Sí. Nosotros comenzamos con Cayo Confite en 1947. Exacto. Que desde Cuba, saliendo de Cayo Confite, que queda en el archipiélago de Mayagüez, ¿cómo es que En se Cuba, llama? en En Cuba. Cuba. Bueno, ahora se me olvidó. En Cayo Confite, Sí. de ahí iba a salir una expedición para acá, con la intención de derrocar a Trujillo. Entonces, Apoyada, ¿quién estaba en el 47? no, en ahí Cuba? estaba el presidente Grau de San Martín. Oh. Entonces, ya habían varios países que estaban en contra de la tiranía de Trujillo. Entre esos países estaba Cuba, que con Grau de San Martín. Venezuela con Rómulo Betancourt. Que Trujillo le quiso dar a él allá. Claro, y le explotó una bomba allá. Sí. Y estaba de Haití, estaba el presidente Lescott, que Lescott le dio a Juan Bosch para esa operación de Cayo Confite $25,000. Juan Bono quiso, dale. Siga, profesor. Sí. No lo vamos a dejarlo ahí. Echó eso, Entonces, lo ¿qué debatimos pasó? después. Sí. ¿Qué pasó? Que Cayo Confite, Trujillo se entera porque Trujillo tenía también su gente infiltrada en esos lugares. Saco chivato. Entonces, cuando Trujillo se entera de lo que se está armando, le mandó a decir al presidente de Cuba, si esa gente llegan aquí, nosotros vamos a bombardear a Cuba. Ay, padre. Dios mío, Trujillo. Así que Óralo. más te vale que no lleguen. Bueno, de Dios todos modos, mío. por la intervención de los Estados Unidos, se frustra Cayo Confite, meten preso a los quienes estaban al frente, entre ellos Juan Bosch, Ángel Miolán, que hay que decir que ya Juan Bosch y Miolán habían creado el Partido Revolucionario Dominicano. El 37. En el 39. 39, sí. Inspirado en el Partido Revolucionario Cubano. Sí. Entonces, Juan Bosch hasta se declaró en huelga de hambre, pero bien, pasó eso. En el 49 se intentó otra expedición, justamente también por Estero Hondo. Pero entonces, esa también se frustró. ¿Esa es la de Constanza Maimón y Esterondo? No. Oh. Esa fue en el 49. Entonces, la de Constanza Maimón y Estero Hondo fue 14 de junio de 1959. La que yo decía. Aquí ya Fidel Castro ya se había dado la revolución de Cuba. 3 años antes, algo Entonces, no, en el 59 también. Ok. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí empezaron a crearse, así. Sí. porque América Latina había estado liderada o gobernada por dictadores en la década de los 50. Nosotros teníamos a Somoza en Nicaragua, teníamos a Batista en Cuba, teníamos a Pérez Jiménez en Venezuela, teníamos a Pinilla en Colombia, etcétera, etcétera. Era normal los gobiernos dictatoriales. Sí, sobre todo con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que en esa de Constanza Maimón Estero Hondo, cuando Fidel Castro logra la revolución cubana, lo primero que había quedado era en ayudar a la que la República Dominicana tumbáramos al dictador de República Dominicana. Porque incluso Batista, para donde arrancó, fue para acá cuando Fidel le dio golpe de Estado en Cuba. Entonces, se forma este grupo. Ya se habían formado varios grupos a nivel internacional. Sí. Estaba
habían empezado a llamar lo que llamaban los Frentes de Liberación Nacional. Por ejemplo, en Nicaragua, Sandino, que había creado el Frente de Liberación Nacional de Nicaragua para luchar contra la dictadura de Somoza. Pues también se creó el Frente de Liberación Dominicana. Ok. Ese Frente de Liberación Dominicana se encargó de crear una célula en Venezuela, una célula en Cuba, una célula en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y todas estas personas crearon un movimiento para hacer el desembarco de 1959. Una parte iba a venir por avión, iban a salir todos para llegar aquí el 14 de junio. Sí, pero hubo mucha descoordinación, hubo mucho chivateo, hubo temores y Trujillo salió vencedor. Sobre todo lo del chivateo. A Trujillo le di el luz. Sí, entonces, lo que venían en avión fue lo que llegaron a Constanza. 14 de junio de 1959. Pero los que venían en barco llegaron más tarde. Llegaron 19 y 20 de junio, que vinieron por Estero Hondo y por Maimón en Puerto Plata. Una semana después. ¿Qué pasó? Que los que llegaron por Constanza, ahí mismo lo estaban esperando. Sí. Entonces lograron repeler. Eso estaban al frente de Delio Gómez Ochoa. Y entonces ahí lograron tener una serie de repeler con armas a los que lo estaban esperando y se metieron a las montañas de Constanza. Ahí es donde estaba el héroe nacional, en las montañas. El de este movimiento. Ahí estaba Delio Gómez Ochoa, estaba Jiménez Moya. Jiménez Moya, el de la Churchill. El de la Churchill. Sí. Entonces, 26 días metidos entre esas montañas, pasando hambre de todo, porque la gente no se atrevía a darle ni siquiera agua. ¿Y cómo? No. Con miedo. Con miedo. Está conspirando. Y todo el que pasaba, que le decía, señor, deme algo de comida. Y yo que no, con usted yo no quiero nada. Y la foto de Trujillo en la casa. Exacto, coja por ahí. Además, Horacio Vázquez había hecho una constitución en la que decía que eran traidores a la patria quienes se atrevieran a darle acogida y alimentación a gente que conspiraran contra el país. Pero ya Trujillo le había dado a Horacio Vázquez. Sí, le dio un golpe de Estado. Con toda esa ley. Pero esa parte de esa ley no sabía, entonces la gente tenía miedo. Entonces, Trujillo no había reformado esa parte de la Constitución. No, toda la gente tenía miedo y todo. Pero también otra cosa. Sí. Como estos grupos, en su gran mayoría, se habían formado en sistemas comunistas, entonces la gente también tenía miedo del comunismo. Porque decían, de hecho, a Juan Bosch, ya luego de Trujillo, que le afectó un poco de esto, lo tildaban de comunista. Sí. Doctor, ya tenemos todos los frentes, tenemos todo armado, mucha gente queriéndole dar al hombre, ya se sentía la baja. El tema de las hermanas Mirabal, mucha gente dice que fue un gran detonante para eso. Que es bueno especificar aquí, hacer diferencia. Hay 14 de junio. Sí, claro. Hay un 14 de junio que fue la fecha de la expedición de 1959. Y hay un movimiento que después de eso. Y hay un movimiento llamado 14 de junio que se crea en 1960, que ese movimiento tenía un plan para matar a Trujillo en enero de 1960. Arrancando el año. Entonces, la idea de esa gente era que Trujillo caminaba todos los días desde la George Washington hasta donde está la Universidad AP. Ahí vivía la mamá de Trujillo. Claro. Y la idea era ponerle unas bombas y cosas. Por donde está la DNCD, ¿tú sabes dónde está la DNCD? No, yo no. Yo sé en la Gómez, tú sabes. Camina mucho él. Sí. Entonces, esa camioneta la hacía todo. La idea era colocarle una bomba y explotarlo. Ese movimiento, 14 de junio, adivinen, cuando a ese muchacho, ese movimiento también, porque esa reunión de la conformación de ese movimiento se hizo en la casa de un señor llamado Yuyo Alessandro, que era familia de Manolo Tavares, pero el tipo era amigo de Ramfi, por eso ahora no se sabe quién fue que avisó que ese movimiento se había formado. Ay, Dios pero mío. La cuestión es que entonces, cuando descubren ese plan, que era para matar a Trujillo, a esos tipos agarran y lo apresaron todo. Adivina. ¿Qué? Allá se juntaron los de Movimiento 14 de junio con gente todavía del 14 de junio de 59 que estaban presos todavía. Allá en la 40. En la 40 presos. Sí. Doctor, ahí entonces, se juntan para hablar cuando le preguntan a Delio Gómez Ochoa, ¿y qué te hace sentir a ti que haya este movimiento? Y dice, no, yo estoy feliz porque significa que lo que nosotros hicimos funcionó. Parece que ha valido la pena, que hay otras resistencias. Y ahí se formó. Hay un libro aquí que se editó titulado La Rebelión de la Sotana. Ese libro lo financió
una persona que ahora es un importante funcionario de este gobierno. No voy a decir el nombre porque cuando yo le hablé de ese libro y le dije que sabía que él lo financió, como que se molestó y me dijo, no, pero no es bueno hablar de eso. Y yo, ok, está bien. Cobarde. Entonces ese libro habla... ¿Quién era? Perdón. No. Perdón. Después de lo de el movimiento 14 de junio, entonces ahí la iglesia intervino y se formó un movimiento dentro de la iglesia católica llamada Acción Clero Cultural. Por fin algo. Mira, una cosa, profesor, ahí porque el pueblo estamos emocionados. Estamos en expectativa Estamos por emocionados. hablar. Ok. Llegó la noche, o sea, ¿qué pasó esos días antes? Porque no. Después que pusieron el de 30 y se montaban en el carro, vamos para de Trujillo. El tipo va para San Cristóbal todos los días. ¿Cómo se trama eso para llegar esa noche? Bueno, la cuestión es que entonces, ya después de lo de las hermanas Mirabal, ya hay un grupo que dicen, señores, ya llegó el momento. Ay. Hay que salir de este hombre, no podemos seguir en eso. O sí. Él le habló malo a un tipo le habló malo a él. Sí. Y el tipo dijo, ¿y quiero que este hombre me habla duro a mí? Sí. La cuestión es que es bueno decir, porque el otro día salieron algunos datos ahí de la CIA. de un informe de la CIA. Sí. Y entonces hay que aclarar algunas cosas. Ay. Los que mataron a Trujillo sí eran personas que sí tenían situación personal con Trujillo. Ok. Por ejemplo, a Manolo de la Maza, que le habían matado a su hermano. Antonio de la Maza, que le habían matado a su hermano Octavio de la Maza. Inver Barrera, a quien Trujillo le había metido preso a su hermano, segundo Inver Barrera, y le había cantado 30 años de cárcel de manera injusta. Teníamos a Pedro Olivio Cedeño. O sea, todos tenían... El teniente. Sí, todos Teniente Amado, que le prohibieron casarse con su pareja, con su esposa, porque tenía un hermano comunista. Y para colmo, lo pusieron a él a matar al hermano, al cuñado. Santo. Oye. Lo único que él no lo sabía, él tenía una capucha en la cabeza, el tipo. El cuñado. Y pusieron a Amado García a matarlo. Y cuando lo mató, después le quitaron la capucha y ahí fue donde él vio que era Su cuñado. su cuñado. Entonces, eso también le trabajó. Lo llenó de odio. Lo llenó de odio. Todos tenían razones personales. Ahora, eso no le quita el mérito, porque también habían razones políticas y sociales en este país para querer salir de Trujillo. O sea, para lo que dicen, no, porque ahora por lo que dijo el informe de la CIA, míralo ahí, que todito, que no eran patriotas nada, que ellos mataron a Trujillo porque tenían problemas personales. Sí tenían razones personales cada uno, pero eso no le quita mérito. No le quita el de ser patriotismo, héroe. no. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche, la idea era, la contraseña era, cuando Trujillo fuera para San Cristóbal. Ajá. Hay gente que dice que Trujillo como que ya quería que lo mataran. Por el hecho incluso de que Trujillo, con quien iba, era solo con su chofer esa noche. Un tipo acostumbrado a andar Resguardado. con todo, exacto. con todos los metales. La idea era que ahí en la zona de la George Washington, unos cuantos iban a estar en un vehículo, haciendo creer como que el vehículo se dañó, lo iban a estar arreglando, para cuando Trujillo pasara, caerle detrás. Más adelante iban a estar dos más en otro vehículo delante esperando. Una emboscada. Para cuando aquel le diera cambio de luces, lo de allá adelante, entonces interceptarlo. Y plomo con él. Profesor, hay que ser guapo. Mire, mi hermano. Esos tigres tenían Mire. a Pochi Familia y la Coco. Para que esté claro. Siga, profesor. Tenían bujía. Dios mío. Había que ser guapo. Había que ser A guapo. Trujillo, 30 años. Entonces, cuando el vehículo que debía darle cambio de luces, en vez de darle cambio de luces, lo que hicieron fue que aceleraron y Antonio de la Maza le disparó a Trujillo. En pleno movimiento. En pleno movimiento. No violó esperó. el plan. Violó el plan. Violó el plan. Porque el tipo realmente quería. No, y esa adrenalina del momento. Entonces, tú ¡pam! sabes. Le disparan. Y ahí es cuando Trujillo le dice al chofer, a Regino, el chofer Rufino. Mira, ¡Tira! a mí me parece que me hirieron. Párate que vamos a pelear. Y él le dice, pero ¿por qué mejor no tratamos de evadirlo. de escaparnos para entonces yo enfrentarme con ellos? Y dice, no, párate, que vamos a pelear. Ay, Trujillo. Dios santo. Entonces ahí cuando bajan, ahí se arma el tiroteo. Le dieron 7 a Trujillo, 6. Seis. Matan a Trujillo. 6. Lo agarran y lo meten en el baúl de un carro Ay, Dios mío. de Antonio de la Maza
¿Y el chofer? El chofer, ellos pensaban que lo habían matado. No. Pero él quedó vivo. Pero quedó inconsciente porque sí le habían dado un disparo. Se desmayó. Entonces, después que llegan, después que pasa el tiroteo, o sea, que dominicano, pavo chinchero, hay que buscarlo. Claro. La gente que escucharon los disparos arrancan para allá de una vez. 60 disparos. Vamos a ver que sí, ese carro quedó que parecía Sí. Un colador. sí. Vamos para allá. Y entonces ahí es donde se encuentra con el chofer. Ay. Pero el chofer no le dice Que era Trujillo. que fue a Trujillo que Ahora, lo mataron. Entrenado, Rufino. Ni ese hombre, yo dije la otra vez aquí que ese hombre Pieza tenía una clave. lealtad tan grande a Trujillo que murió Ay, ya. sin haber nunca hablado sobre Nunca Trujillo. dijo nada. Y por más que lo quisieron entrevistar y todo eso, nunca dio una entrevista. Hasta los Fox intentó ir en esa. Nadie. Dijo. De Martí. Siga. Entonces, ¿qué pasó? Ahí entonces es lo que pide que lo lleven al hospital, al Marión, que era el hospital de las Fuerzas Armadas. Sí. Lo llevan y entonces ahí es donde llegan unos policías para preguntarle y cuando ven que es él, Ay. espérate, pero este es el chofer de jefe. Aguántate, Dios mío. espérate. ¿Qué fue lo que pasó? Ciérreme este Ay, hospital Dios del mío. diablo. Y el patrón. Entonces ahí es donde él dice qué fue lo que pasó. Ay. ¿Y dónde está el jefe? Lo montaron en el baúl y se lo llevaron. Ay, mío. ¿Quiénes se lo llevaron? Loco, mira. Fulano y fulano. Y él sabía quién es. ¿Eh? Y él sabía. Oh, pero... Él lo vio. esa- No. Él- Fue por otro herido que se dieron sí, cuenta. ¿verdad? exacto, por Pedro Livio Cedeño, porque lo llevaron, que dicho sea de paso, La inteligencia de Ojo. esa época. quien recibió a Pedro Livio Cedeño en la clínica Abel González fue el doctor, en ese momento él era pasante, no era doctor, Puello Herrera. Es de un maestro. Eh, Es el- Profesor, cuando se hace el levantamiento del cuerpo de Leonidas Trujillo, ¿en qué condiciones lo reciben? ¿Moribundo? muerto ya. Muerto ¿Cómo en lo el llevaron? carro. ¿Fue con un No, baúl? porque ya lo habían metido en el baúl del Ya, un carro. baúl que se lo porque puede llevaron. haber No fue estado levantamiento, moribundo. fue tirarlo ahí. No, a Trujillo lo mataron inmediatamente. Ahí mismo. Levantamiento hacen los... 6 Lo disparos. legista. En la balacera lo mataron inmediatamente. Aquí yo quiero aclarar algo que también salió en el famoso informe de la CIA. Por eso usted no está de acuerdo con ese informe. Usted está como quillado con ese informe. Lo que pasa es que se dijeron muchas cosas en los medios después que salió ese informe. Porque Tiraron ahora, al pobre Inver Barrera al piso. sí, señor. porque entonces ahora quieren Cambiar la historia. cambiar las cosas porque de que, oye lo que dijo la CIA. Qué bueno aclarar una cosa. La CIA es los intereses de Estados Unidos. Y no están aquí. Pero también eso no lo dijo la CIA, lo que salió en ese Fue un informe. informante. Exacto. Quien le dio esa información a la CIA fue Clodoveo Ortiz. Oye, ¿quién fue? ¿Y quién era Clodoveo Ortiz? El nombre no. Uno de los matones de Trujillo, a quien, de hecho, cuando matan a Trujillo, de las dos primeras personas que Ramfi empezó a dudar, el hijo de Trujillo, Fue fue de de Clodoveo Clodoveo. y de Johnny Ave, que era la gente del CIN y de la inteligencia. ¿Y cómo fue que ustedes no sabían que iba a pasar eso? Entonces, Clodoveo lo que estaba buscando la manera de cómo salvarse. Y se pone a hablar plepla. Entonces, él dijo, Dios mío, Clodoveo porque nunca el pegó. doctor Marcelino Vélez, ¿Es el de Herrera? sí, que fue donde donde ellos llegaron con el cadáver en el carro, Sí. llamó al doctor Rick Cabral, Robert Rick Cabral, Todos tienen. que era un pediatra, Sí. para que dejara a esta gente ocultarse en su casa un tiempito. Que dicho sea de paso, quien llamó al doctor Pollo Herrera también fue Marcelino Vélez. Entonces, ¿qué pasó? Dios mío. Que ese Clodoveo dijo que Inver Barrera y el grupo que fueron a esconderse en casa del doctor Robert Rick Cabral, de que violaron a la esposa de Robert Rick Cabral. Entre ellos comenzaron los líos. Y de que la violaron incluso de que delante de él, de su esposo. Bueno, vamos a ver. Primero, Robert Rick Cabral, yo le invito a la gente que busque el libro Malfiní de Soto Jiménez, donde están los interrogatorios que le hicieron a todas las personas que participaron en la muerte. En la en la muerte de el Trujillo. ajusticiamiento. En el interrogatorio de Robert Rick Cabral no lo dice en ningún momento. Luego, una hermana del doctor Robert Rick Cabral escribió un libro sobre lo que pasó ahí y lo que pasó en casa de Robert Rick Y Cabral. lo con el negó, esposo. no lo afirmó. No lo afirma nunca. La misma señora de Robert Rick Cabral, que falleció prácticamente el otro día, Nunca dijo de eso. nunca habló de eso. Entonces crearon esa historia, esa narrativa. El hermano de Robert Rick Cabral, Donald Rick Cabral, Él se murió. que hace murió unos días. prácticamente también el otro día, un alto dirigente era reformista, sí. nunca dijo eso en ningún lado.
Y el doctor Puello Herrera, que fue a la casa incluso y que era amigo de esa gente, dice que en ningún momento a él ni siquiera le comentaron eso. Entonces, ¿por qué hay que creer lo que diga Clodoveo? Exacto, no, que lo Y veo. con ese nombre que tiene. Totalmente. Profesor, se le atribuye a Trujillo haber estado con todas las mujeres de la época. Esa mujer, esa base mía, Era tiene un papi 15, tiene chulo. 18, tiene esto. Se le atribuye a Trujillo eso. Sin embargo, no, yo nunca he visto en los libros, usted me corrige que es mi maestro, no veo registros de que eso sea cierto. Que señalen eso. De que señalen de que él, todas las mujeres eran de él. Que era- ¿Qué dice lo que usted ha estudiado? Bueno, generalmente lo que sí se establece, por ejemplo, de que Trujillo era una persona que tenía un problema serio con el tema de la sexualidad. Sí. Le encantaba... Tuvo su lío en San Cristóbal antes de siendo guardia, siendo Sí, guardia, sí. su sonido. De hecho, aquí hay un artista que yo no voy a decir el nombre, Ay, no lo diga, profe, no. que le grabó un tema a Trujillo, que el que escuche ese merengue, Toquicha es una niña de teta delante de lo que ese señor le canta a Trujillo. Pero espérese, Ay, Trujillo tenía padre. problemas de sexualidad por impotencia. No, digo que No. tenía problemas de la sexualidad en el sentido de que le encantaba. Era un enfermo. Y que era un- también que era un tuvo enfermo. impotencia ¿Quién dijo? sexual. Eso no fue. claro Bueno, que eso lo sí. dijeron después que se habló de que él tenía un cáncer de próstata Claro y de que que yes. incluso lo habían Después de operado. matar, fue que dijeron eso, que Sí. lo digan vivo. Pero Tú veas. el tipo sí hay registro de que el tipo no podía nada que No, respirar. pero ven acá. Sí. Chulo casibollo. Lo que no aparecen, por ejemplo, lo que aparecen en la historia es más sobre todo las que fueron como mujeres oficiales de Pero Trujillo. han querido Su poner esposa y eso. en Pero duda hasta la hermana Mirabal. Oye, no se puede estar jugando con la a historia. Minerva la que la han Sí. querido involucrar Sí, en sí, eso. sí. Cuidado. Pero lo que quiero decir, cuando digo que si se escucha el merengue de que ese señor le grabó a Trujillo, Es acabándolo. no, que digo, hay un merenguero que ya falleció, le grabó un merengue a Trujillo titulado Severa, que el que escucha ese merengue, Está fuerte. lo que Toquicha hace hoy en día es Una niña de seno. es clasificación ante lo que ese señor le cantaba a Trujillo. Ay, Porque mamá. hasta la música que a Trujillo le cantaba, le gustaba que fuera plebe y que fuera explícita. Era un perversito. madre. Sí, era totalmente. Un sucio. Y yo, cuando yo escuché un señor me Se llama igual que yo, el merenguero. No. Sí. Frank. Decía entonces, no me ¿Cómo va a se meter, llama? no me va a meter al Sí, medio. sí. No, pero es fuerte Es el mismo. el Ah, merengue. sí. Sí, tú lo tienes ahí. Sí. Pero se puede decir porque si yo siempre. No, porque no es. No, porque no es para promoverlo. oficial, no Exacto, oficial. no oficial No y- oficial, y- no oficial. No. Y bueno, entonces, está por bien. ejemplo, yo estuve en casa de un amigo que él tenía la versión y me dijo, escucha eso. Me dijo, mira, cuando yo escuché esa cuestión, yo dije, no puede ser. Me dijo, así era que a Trujillo le gustaba Ay, Dios. que le cantaran, Un las canciones toquicho. que le hicieran. Ay, Dios Doctor, mío. profesor, pero es un doctor también, Sí, sí. es un doctor de la enseñanza. Profesor, Trujillo. Cuidado, Brea. ¿Qué? Cuidado, ¿Qué? Brea. Te ¿Qué? estoy viendo la cara. Cuidado. Trujillo no está con nosotros, ¿verdad? Le dieron para abajo. Gracias a Dios. lo Le hecho un bimba. ajusticiaron. Físicamente no está. Lo ajusticiaron. Le han hecho más daño al país en los años posteriores que en los 30 que él ha hecho de manera colectiva. Ñequina, qué pregunta. Ay, El rector de la UCA. Mira, ¿Me puedo ir? No. Sí. eh, Tal cobarde. hoy en día, Occidente, y en eso nos incluimos nosotros, está sufriendo de un síndrome que se conoce como desafección democrática. Ay. Las democracias han entrado en una especie de crisis donde ha llegado el punto que la gente está cuestionando la democracia y queriendo mejor que volvamos otra vez a esos sistemas que de alguna manera eran una forma de gobierno. Pero de pasa, más pero valor. pasa con el merengue, pasa con el reggaetón, pasa con la Sí. educación, pasa con la televisión. Por ejemplo, pasa con todo. desafección Sí. colectiva. Sí. Entonces, esa desafección democrática que ha hecho que la democracia entre en crisis, que la gente cuestione hoy la democracia, está haciendo que mucha gente vuelva a valorar ese régimen. Esa desafección es lo que tiene a Bukele con los altos números de popularidad. Claro, porque la gente ya hemos llegado a un punto que la gente dije en una ocasión que la gente prefiere cambiar libertad por seguridad, sobre todo por el tema de la seguridad. Entonces, no hay que decir, y esto no es tratando de reivindicar al trujillismo, Juan Bosch decía
que un presidente debe tener una élite gobernante para poder gobernar y hacerlo bien. Hay que decir que en este país, hasta la fecha, la mejor élite gobernante de este país la ha tenido Trujillo. La Universidad de la Calle por El la gabinete viene Bacana siendo eso. 105.7. No solo el gabinete. El La gente alrededor. intelectual que está también para pensar, porque quien empezó aquí lo de la dominicanidad fue Trujillo, con Peña Valle, con toda esa gente. Eso es la mejor élite pensante. O sea, gobernante. las aportaciones del Estado al crecimiento intelectual, educacional del momentum. Trujillo fue, de hecho, Trujillo fue quien creó la infraestructura de este Señores, país. pero cuando Trujillo se enseñaba inglés, francés, se enseñaba griego, Ahora se enseña base a griego, robar. se enseñaba latín a la gente. Ahora se enseña Enseña creol. computadora para chip. Oye, profesor, Cuidado. yo quiero que para su próxima visita usted hable de lo bueno que hizo Trujillo porque siempre estamos claros de todo lo malo y siempre se juzga y todo. Estamos de acuerdo con todo lo que pasó, con los justician y todo, pero de la cosa que Trujillo hizo que no eran malas. Está bien, lo que pasa es que también. O sea, señores, que fueron buenas para el país. Total. él Señores, hizo aquí muchas Trujillo cosas. sigue igualito en este país. Todo lo que aquí se hace es Trujillo. Es lo que te bien mata. Hasta la Navidad, que aquí se celebra, el doble sueldo Fue fue Trujillo. Trujillo. Fue Trujillo. El Banco Central. Fue Trujillo. Trujillo. Entonces, tú agarras todo No lo que... tenía idea ninguno. Señores, el Sí. día más emblemático para este país es el Día de la Madre. Y se cambió de fecha y se celebra en la fecha que se celebra por Trujillo. Entonces, aquí, aquí matamos a Trujillo, pero no el trujillismo. Ay, Dios mío, vámonos ya. Libertad es un tesoro que no vales, que no sabes cuánto vale hasta que lo has perdido. Para los que hablan de que venga, Claro, que eso sí es o una qué. salsa, eso. Sí, claro, Sí. por eso lo dice Nietzsche. pero perdón. para los que hablan de que venga un Trujillo, No. señores, es No muy es fácil. la libertad. La libertad, la gente no sabe lo que es perder la libertad. Para que lo sepa, yo ahí termino haciendo una anécdota. Creo que lo dije una vez. Tenía una amiga que todo el tiempo me vivía diciendo que ella quería ver un ciclón. Ay, Dios mío. Y yo ¿Para qué lo vio? le decía, mira muchacha, deja de estar diciendo que tú quieres ver un ciclón. Hay gente que se quilla cuando no Que llega yo el ciclón. viví el ciclón David, ¿En serio? yo fui damnificado y yo sé lo que es esa vaina. Deja de pero estar ven diciendo que acá. tú quieres. No, pero yo quiero ver un ciclón. Hasta que vino George. Ay. Ella estaba en Tamayo. La llamé, llorando estaba. Ah, pero yo no sabía que la cosa era así. Yo te dije que dejara de decir que ¿Cómo? quería ver un ciclón. Para que te enteres entonces. Lo que tú entonces ya le dijiste tuviste a lo esta que- muchacha, no es lo mismo llámame que veme venir. Mucha gente en la sociedad dominicana actual vive diciendo que, que quieren ver un Trujillo, que hace falta un Trujillo, porque lo que no se han dado cuenta es que les ha tocado nacer en la época de mayor estabilidad social, política y económica que ha tenido la República Dominicana. Exactamente. Y eso ha sido después de Trujillo. Y si hoy en día mucha gente dice, señores, ningún sistema de gobierno es mejor que la democracia. Porque fue- profesor, gracias por estar con nosotros. Dos llamaditas para despedir al profesor si le gustó este segmento, Ok. señores, aprendiendo. Como yo siempre recomiendo algún libro. Sí. Ah, pero claro. Este libro Eso que te me vas a regalar, ¿verdad? se No, titula compra, los libros no se regalan. Breve Historia de la República Dominicana, Breve. escrito por Orlando Hinoa. Es breve, porque lo que tiene este libro son como 300 y algo de páginas. Oye, Mentón. Para usted. O, Sí. se lo leen en los 12 años. Balaguer. Mis hijos cumplen 22 años yo leyendo eso. 300 y pico de páginas. Es un libro que está escrito de una manera muy ágil, hasta cierto punto jocosa. Orlando ¿Cómo Hinoa se hace llama? Breve Historia de la Dominicana de Orlando Hinoa. Eso lo puede encontrar en librería Cuesta. Hello. Brea, yo tengo una teoría, porque ¿cómo es que le tiran más de 50 tiros a un carro y nada más le pegan un solo al chofer? Yo creo que entre el chofer y Inver Barrera estaban confabulados, y más con eso que ha salido de Inver Barrera y el FBI. Fue la CIA. La siguiente. La CIA. Ahora, lo que sí se confirma es que la CIA sí tuvo que ver con eso. Es que nunca se ha dicho, nunca se ha negado eso. No, pero hay gente que no nega. No, No, todo no. el tiempo. Todo el tiempo la CIA le quería dar La Trujillo. CIA, porque de hecho, hecho- hubo un presidente que habló de Trujillo. ¿Tú sabes por qué las expediciones fracasaban? Las que se intentaron Ajá. llegar aquí. ¿Por qué? Porque como venían desde Cuba, Estados Unidos los relacionaba con el comunismo. Y no quería coro con él. Y no querían comunismo aquí. Entonces, esas mismas redes de inteligencia que habían se encargaban de informar sobre a Trujillo y por eso fracasaban y a Trujillo no lo tumbaron antes. Y la misma Estados Unidos junto con la CIA querían tumbar a Trujillo. Lo que pasa es que el plan que tenían se cayó cuando fracasó lo de Cayo Confite en el 47. Profesor. Y entonces, pero la CIA siempre. Pa' que- Ahora, lo que no es
lo que mucha gente dice de que la CIA fue que dio las armas para eso. Adică un supermercado, a un La colmado. CIA dio 2 metralletas Oye, y después esa pidió vaina. que Eso- después pidió que No, se la me- devolvieran. no, También. Oye, Sí. pero... Dos metralletas Y con tienes el tú. peine, y con el peine lleno. Y dijeron que no se lo iban a dar. y si falta una bala, me la paga. Ahora, ¿por Ay, qué sí. las Doctor. instituciones que tienen 3 siglas dan tanta para? FBI, CIA, Sí, TEA. sí, es verdad. ONU. Sí. Una cosa, profesor, para que usted en la próxima también nos traiga, la vez que nosotros casi íbamos a ser gringos y fueron los gringos que no quisieron, que íbamos a ser parte, no iban a ser parte. Ellos no Y van a quisieron. dolarizar. Pero tú Iba- te refieres a cuando Buenaventura Báez Sí, o 2 veces pasó. o cuando va que hubo un senador allá que dijo, Sí. no queremos esa gente que son prieto y feo. Exacto. Señor. querían anexarnos a Estados Querían Unidos. poner a show, papi. ¿Eh? Querían poner a Pero show, gracias papi. a Dios que eso no pasó. No, pero es que- tenemos es que, nuestra bandera, nuestro aquí, propio libertad. territorio. Hay que Claro. decir, Profesor, ya nos vamos. Vamos a despedir al profesor, de verdad, con un fuerte aplauso. Excelente. Brillante, profesor. Aprenda. Estamos pendientes, Rafael, para la próxima. Sí, profesor. Brillante como siempre, profesor. Entonces, el jefe era Trujillo. Y lo mataron.